Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy les traigo este musculoso santo de plata, la figura de Moses de Ballena Myclock en su formato X de la marca china MST. Y ya tenemos en nuestra mano este corpulento caballero de plata de MST, que curiosamente fue lanzado este año al mercado casi a la par con el modelo de Bandai, lo que a mí me genera muchas expectativas. Así que vamos a ver qué nos ofrece en esta ocasión esta Myclock de Moses de Ballena. Vamos, MST, esfuérzate un poquito. Por lo menos ponle un código de barras para que nos reconocer que nos viene. Esta caja es una caja en marrón por todos los lados que no trae nada. O sea que si nosotros la tenemos por ahí amontonada, no vamos a saber qué vamos a tener aquí adentro. Y para los que son nuevos en el canal, estas marcas chinas suelen empaquetar las figuras en estas cajas así, sin ningún logotipo ni nada por el estilo de Saint Seiya, por los derechos de autor y sobre todo también para abaratar costos. Y bien, ya pasemos a lo que realmente nos importa de esta figura. Esto es bastante pesado, esta caja ha venido bastante pesada. Bueno, nos viene un cuerpo de plástico súper grande, nos viene una funda con las manos, son inmensas también, tenemos una fundita con los rostros, una fundita con los cabellos y una fundita con parte de plástico, el cubre abdomen y la tiara, y nos trae un blister donde viene toda la armadura de metal. Estos blisters no son bien seguros porque saben bailar las piezas. Vamos a ver si es que nos vienen en buen estado o vienen con algún tipo de desperfecto. Pero a simple vista se ve muy bonita y pesa bastante. Vamos a detallar una a una de las piezas para ver qué tal nos va. Esta vez quiero empezar a detallar el cuerpo porque es lo que más curiosidad tengo en cuanto al gran tamaño que tiene este personaje en el anime. Como podemos ver, al parecer han utilizado un cuerpo similar al de Tauro o al de Geki, que esta marca lo lanzó hace unos meses. Es macizo, se siente un plástico aceptable, viene con una coloración de ropaje por dentro azul, es brilloso, como podemos ver, bastante brilloso. No podemos notar que trae redadas. Tiene una característica que se eleva el torso para poder poner el cubre abdomen. El color de piel es bronceado. Tenemos también las marcas de batallas que son, esta vez vienen pintadas. Fuera genial que hubiesen tenido en bajo relieve para que sea más realista. Aquí tenemos otra marca y aquí otra marca. Estas son pintadas. Bueno, es lo que tenemos. En lo que es articulaciones, tenemos articulación en mariposa muy bueno. Tiene un giro en 360 del hombro y del bíceps. Podemos alzar hasta ese nivel el brazo. Tiene doble punto de articulación en el codo. Está genial. La parte del tórax hasta ese punto hacia adelante y hacia atrás es lo máximo que podemos tener. La parte del giro de caderas es limitado pero aceptable. Tenemos el split, que no es un muy buen split, pero no vamos a hacer tantas poses tan dinámicas con este caballero, así que está muy bien. En lo que es la patada hasta ese nivel y doble punto de articulación en la rodilla. Este cuerpo, como podemos ver, se siente muy bueno, es muy bueno. Me gusta este cuerpo que ha traído esta vez MST para la armadura que tiene. Y por aquí te quiero mostrar al lado de otros cuerpos de santos de plata para que puedas ver el tamaño. Aquí tenemos de un santo de plata de la marca CS Model y por acá tenemos de uno de MST. Como podemos notar, es bastante la diferencia. Y ahora pasamos a detallar las piezas de metal. Aquí tenemos la hombrera. Como podemos ver, es una hombrera súper grande, pero el metal no es muy grueso. Es un color plateado con filos azul oscuro. Vamos a bajarle la luz para que puedas ver mejor. Ahí se puede ver. Está muy bonita la pintura, está simpática, no trae ningún tipo de fallas.
son doble pieza, como podemos ver. Aquí está articulada. Tenemos estos plastiquitos, estos enganches. Aquí nos dice la letra L que va a la izquierda de la figura. Lo que me gusta bastante es que esta pieza no tiene esa línea que sabe tener MST y está muy bonita. Hasta ahorita me está gustando bastante la pintura. Tenemos también pintado por aquí abajo para que en ciertos ángulos no se vean tan feos. Aquí vamos a ver la pechera, es bien grande, está muy bonita. Vamos a ver las articulaciones que saben a veces venir, las bisagras, perdón, saben venir un poco disparejas. Este no es el caso, están bien, se sienten buenas las bisagras. El pintado está bonito, mira nada más, la pintura está muy bien, está excelente, me encanta. Y tenemos esta partecita que va aquí adelante. Tiene un diseño muy bonito, no trae fallas en la pintura, está excelente. Vamos a ver ya en el montado final cómo nos va a quedar. Aquí pasamos a lo que es la bisagra del cinturón. Aquí va a venir, está un poco disparejo, como si puedes notar. Ya, eso a veces es un problema a la hora de armar porque no encajan bien las piezas y se siente un poco aguadita esta de aquí. Aquí está más fija. Es un buen cinturón. Viene con esta partecita de aquí que me gusta mucho. Está bastante bien detallada. El esculpido está muy bonito. La pintura también. Todo está perfecto. Los cortes del metal están excelentes. Me gusta mucho esta pieza del cinturón. Y por aquí tenemos el escudo que viene para poner en el antebrazo. También está muy bonito. Mira, la pintura está muy bien detallada. Está perfecto. Por detrás esto va a encajar en el antebrazo. Pues vamos a ver cómo le queda, porque he visto algunas reseñas que dicen que este escudo le queda un poco mal, un poco grande. Ya lo vamos a ver más adelante. Viene del otro antebrazo esta piecita que está muy bonita. Tiene como una aleta de la ballena, el antebrazo plateado, la pintura muy buena, los cortes perfectos, están muy bonitas. Hasta el momento me está gustando cómo viene esta armadura, es muy bonita. Y los laterales del faldón también están muy simpáticos. Por aquí puedo notar una pequeña línea, pero es imperceptible. Como puedes ver, la pintura no se corre de lo plateado a lo azul. Está bien, está perfecto. Y los enganches del plástico, eso sí tenemos que tener cuidado porque no se sienten de la mejor manera. Y por aquí tenemos estas tremendas espinilleras, son súper grandes. Están medianamente detalladas, no son las mejores espinilleras. El esculpido no es perfecto. Ahí tenemos a nuestras espinilleras súper grandes pero sencillas. Y también por aquí tenemos a los cachitos de las rodillas. Estas sí tienen bastante diferencia con lo que es las rodilleras del que sacó Bandai. El Bandai es más centrado, más al medio. Estas aquí están como para abajo, bastante abajo, ¿sí ves? Y por último, en la armadura de metal tenemos los pies. Son unos pies no tan grandes para el porte que tiene, pero esperemos que sea bien estable. La punta es bastante rígida, que nos va a ayudar a la estabilidad. Bastante dura están estas. Está súper dura, no puedo, así que voy a dejarla ahí. La articulación hacia atrás está muy bien y para adelante, vamos a ver, también están bien las articulaciones. Me cogí el dedo. Gajes del oficio, me saqué la piel. Y como parte de plástico en la armadura tenemos la tiara o la máscara y podemos ver que se nota una pequeña redada. Aquí es de donde se cogen los moldes. Bien, también tenemos otra redada por aquí, si alcanzas a ver. Bueno, acá también tenemos otra aquí en esta puntita. Esta máscara de MST no es de lo mejor, tiene muchas imperfecciones. El color está bonito, simpático, un plástico de mediana calidad, pero sí deja mucho que desear. En la gema o este diseño está bien hecho, bien diseñado, pero como les digo, esta no es de las mejores. Esta figura nos trae un total de 4 rostros,
un rostro neutro, un rostro con una sonrisa maliciosa, un rostro de acción y un rostro preocupado como con los dientes ceñidos. Estos rostros me encantan como se ven, capturan muy bien esos rasgos grotescos de Moses. A pesar de no ser excelentes, me gustan mucho cómo se ven. Aquí te voy a mostrar más de cerca el rostro neutro. Mira nada más ese detalle. Tiene la marca, la cicatriz en el ojo. Tiene tiene bien pintada las cejas, una coloración verde con estas patillas que sí no desentonan con el cabello, aunque no se ven que son del mismo color exactamente, pero ahí van. También me gusta mucho cómo está detallada la nariz, tiene esa nariz grotesca también de Moses. Podemos también notar que tiene un poco de brillo en el rostro, como saben tener estos rostros alternativos. Pero me gustan mucho. Vamos a ver estos dos rostros de aquí. Mira cómo tenemos esta sonrisa maliciosa. Me gusta bastante. Sí me gustan, están bien. Están bien estos rostros, aunque no los puedo enfocar muy bien. No tengo una buena iluminación. Vamos a prender la luz para que puedas verlo mejor. A ver, ahí tenemos ya. Lo podemos ver mejor. Mira nada más. Vamos a ponerte uno. Está muy bonito. Y el rostro de acción está ahí. Mira cómo se ven, la boca, los dientes están bien pintados y representan a nuestro personaje de Moses de ballena. Estos rostros tenemos una cantidad suficiente para hacer nuestras cosas. Y aquí tenemos los cabellos. Como podemos ver también, este se siente un plástico de no muy buena calidad. Esta MST siempre tiene cabellos de no muy buena calidad. Las piezas no se ve con mucha redada. La pintura está aceptable y podemos tener que esta viene para poner la tiara, la máscara. Aquí tenemos una pequeña redada. Este es para ponerlo sin la máscara. Está muy bonito, este sí que me gusta, está bien detallada. Aquí tenemos una otra redada y tenemos este mechón que va hacia atrás. Voy a ponértelo en la figura para ver cómo se ven con los rostros. Ya volvemos. Aquí estoy intentando ponerle el cabello, el flequillo, pero como puedes ver, esta partecita, esta hendidura, no está bien hecha, no tiene el espacio suficiente para que pueda ingresar todo esto, así que vamos a tener que desgastarle o abrirle esto porque no entra. Por más que le intentes hacer con fuerza, no te va a entrar. Y bueno, eso es algo súper negativo que en lo personal a mí no me gusta estarle haciendo todas estas correcciones, pero ya va a tocar. Y para decir que esta figura no es tan barata en comparación con las originales, obvio que sí son más económicas, pero también tiene un precio un poco elevado. Y más que todo acá en Ecuador, esta figura como es bastante pesada, nos va a costar bastante el courier a que nos llegue a nosotros. Así que vamos a tener que arreglarle esto y eso es muy tedioso, muy feo. Y también el que es para ponerle con la máscara también tiene el mismo problema que el de acá. Puedes notar, este espacio aquí es muy corto que no ingresa aquí, así que vamos a tener que solucionar dos piezas y eso es completamente fatal, muy negativo por ese lado esta figura. Bien, por aquí estamos en la reparación de esta pieza. Realmente es frustrante, no solo tuve que desgastarle esta parte de aquí, el hacia adentro es muy tedioso, sino que también toca desgastarle estos dos pines para que puedan ingresar en estos dos agujeros y aún así no quedan bien. Ya te voy a mostrar, ya le desgasté bastante. Mira cómo queda. Si ves, queda este espacio feo de aquí. Este diseño de estos cabellos realmente me han dejado muy decepcionados, son completamente
Oz. Esta figura nos trae una buena cantidad de manos intercambiables para poder hacer nuestras poses. Un par de manos con las palmas abiertas, un par de manos con los dedos un poco encogidos, tenemos un par de manos en garra y un par de puños. Estas manos sí están bien detalladas, están muy bonitas, bien pintadas, como podemos ver. Las manos cuando son grandes es más fácil hacerle los detalles que las manos pequeñas, por eso trae una buena mano. Puedes ver, aquí tenemos las manos en garra para cuando nuestro amigo Moses agarra a Seiya y lo tiene colgado. Y también tenemos estos puños, están muy bien, están manos simpáticas y tenemos para hacer nuestras poses. Y solo nos trae un par de cubrepuños de plástico, podemos notar perfectos en la pintura y son bastante grandes para nuestras manitos. Y ya con eso dicho, vamos a pasar al montado de la figura. MST vienen con este sistema que es bastante difícil poner estas pecheras así. Muchas figuras de MST tienen este problema. A mí no me gusta. Mira, esto es, déjame enfocarte, las cositas de aquí se rompen. Tienen que enganchar aquí y eso es muy tedioso. Y aquí tenemos ya a nuestro Mose con toda la armadura, solo falta poner lo que es la cabeza, que ya mencioné en las fallas que tenía, así que ya la tengo armada, ya le vamos a poner, solo quiero que lo veas cómo se va viendo. Esto sí no me gustó mucho, que se baja con facilidad, no se mantiene en su lugar. Mira, esto aquí se tiene ese defecto. Bueno, ya más adelante vamos a hablar todos los puntos positivos y negativos de esta figura, las complicaciones y las ventajas, pero se va viendo muy bonito, así que vamos a ponerle la cabeza de una vez. Ya, aquí tenemos puesta la cabeza con el cabello que es sin la tiara y bueno, este es realmente feo como le queda, no me gusta, y ya lo que mencionamos, las fallas que hay que corregirle. Mira que por más que le abrí y le hice presión, esto queda una línea fea. Por acá por debajo también se ve unos espacios bastante feos. Aquí podemos ver, mira, aunque le acomodemos no va a calzar muy bien, hay que hacerle un poquito la cara hacia adelante para que encaje. Mira, por detrás sí están muy bonitos, se ve bien el diseño, pero como les digo, este es el punto más negativo de esta figura, que es el diseño de los cabellos, la calidad de material y todo. Vamos a ponerle la máscara o la tiara, el casco, para que veas que así es como lo voy a dejar yo. Este también ya le hicimos la corrección, vamos a ponerle. Como ves, te queda un poco hacia adelante, tienes que darle hacia adelante la cara y incrustar bien la máscara para que te pueda quedar perfecto. Ya, ahí tenemos. Mira, igual nos queda un poco de espacio. Todo esto es un defecto que tiene esta figura a la hora de montar la cabeza. Bien. Mira nada más, se ve muy bonita, tiene un aspecto muy robusto.
Y bien, después de haber visto unas pequeñas poses en 360, pasemos directamente a las consideraciones finales y quiero hablarte un poquito de esta figura. Visualmente ya armada se ve muy bonita, muy bonita. Representa muy bien al personaje de Moses de ballena. Es muy grande, es corpulento así como en el anime, pero tiene bastantes fallitas como lo hemos visto durante todo el video. Principalmente el mayor problema que tiene esta figura, el punto más bajo y negativo, sin duda son los cabellos. Los cabellos son completamente fatales. La hora del armado no encajan bien, el diseño está muy mal, tienes que desgastarlo, tienes que repararlo y eso es bastante frustrante, bastante tedioso. Otro punto negativo que le puedo encontrar es la pechera. La pechera del sistema para ponerla es un poquito difícil y te suele salir con facilidad. Mientras estás haciendo las poses, algún movimiento puede que se te salte y se te caiga. Y también no hay una muy buena forma de hacer las poses, las articulaciones, la movilidad, porque esta partecita aquí de la pechera roza o choca con el cinturón, lo que imposibilita hacer las poses o los movimientos más dinámicos. Otro punto también, en percepción se ve el escudo está muy arriba, como podemos ver, debería cubrir un poco más la mano. Otro punto negativo que le pude encontrar y que se lo ves medio raro son los pies, que los pies son un poquito pequeños. Mira, voy a mostrar, son un poco pequeños para la gran envergadura de este personaje o de esta figura, que es muy grande, y los pies son un poco pequeños, hace que no tenga una buena estabilidad. Debería ser un poquito más grande los pies. En ese sentido se ve un poco raro y extraño, y aparte, como te digo, no te da una buena estabilidad. Pasemos a los puntos positivos de una vez. El cuerpo es muy bueno, se mantiene rígido, te permite hacer todas las poses. Actualmente no está tan barata, pero tampoco está cara en comparación con la original de Bandai, que más o menos tiene una relación de la tercera parte del precio. La armadura es muy bonita, el color de la pintura es muy buena, tiene una buena calidad, no se siente mala que se te vaya a pelar con un simple movimiento. Me gusta mucho el diseño de la hebilla del cinturón, me gusta mucho las espinilleras, todo está muy bien. El color de la piel también está perfecto, tiene una similitud al anime clásico. Y bueno, para hablarte un poquito de las diferencias con Bandai, aunque no se debería comparar porque son líneas completamente diferentes. La de Bandai es un Miclock clásico y esta de aquí es un Miclock X en formato X, y el porte va a ser diferente, también el cuerpo va a ser diferente. La de Bandai, la tonalidad de la piel es un poco más amarilla, este es más bronceado. Los rostros sin duda son mejor esculpidos los de Bandai, bastante la diferencia. El cabello también, este es un verde más claro, el de Bandai es un poco más oscuro y es más detallado. La armadura tiene diferencias en diseño, este es un diseño completamente diferente al del Bandai, no le han copiado para nada, solo han sacado su propio modelo. El escudo también es diferente, casi todo es diferente del Bandai. Y ya para concluir, ¿qué te puedo decir? Armada es una figura muy bonita, que se ve bien, es muy robusta, la pintura está muy bien, los diseños perfectos. Vas a sufrir un poco en el armado, como te digo, en el cabello, eso va a ser tedioso, pero sin duda es una muy buena pieza para completar tus santos dorados en formato X, a un precio accesible. Y si la recomiendo, sí la recomiendo por el beneficio calidad-precio y porque no tenemos otra en el mercado. CS Model no ha sacado esta figura, veamos más adelante sí que la saca, pero esta es muy bien, se va a ver muy bonita en tu display a pesar de sus errores que tiene. Y bueno, eso es todo conmigo el día de hoy con la revisión de esta figura de Moses de ballena. Déjame en los comentarios qué tal te parece, alguna duda o sugerencia, estaré gustoso de leerte y responderte en la medida que tenga tiempo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like, compartir, que eso me ayudaría muchísimo a traerte más contenido como este.
Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en un próximo video del mundo de los Nightclub X. Chao, cuídate, bye bye.